Hola viajero, toma asiento y caliéntate mientras escuchas. El perturbador iceberg de Reddit, tercer y cuarto nivel. Nivel 3. La historia de la lámpara. Se trata de un comentario hecho por Champetosun en 2012 bajo un post que preguntaba, ¿alguna vez has sentido una profunda conexión personal con una persona que conoció en un sueño, solo para despertarse sintiéndose fatal porque se da cuenta de que nunca existió? Temp nos cuenta que un día saliendo de la universidad fue asaltado por un jugador de fútbol americano. Temp cayó desmayado. Se enamoró de una chica hermosa, tuvo una hija con ella, y 2 años después un hijo quien era la alegría máxima de Temp. Tenía un trabajo perfecto y una vida perfecta en general. Sin embargo, un día mientras Temp estaba sentado en su sofá vio que la lámpara era extraña, algo no cuadraba y era como si la perspectiva de la lámpara fuera incorrecta. Invertida. Algo andaba mal. Temp se quedó toda la noche despierto mirando la lámpara y no fue a trabajar al día siguiente. Durante los siguientes días siguió viendo la lámpara sin descanso y solo paraba cuando tenía que ir al baño, e incluso dejó de ir al baño eventualmente ya que no comía o bebía. Su esposa intentó hablar con él, pero Temp estaba perdiendo la capacidad de reconocer personas. Eventualmente su esposa se fue con sus hijos a vivir a la casa de su madre y fue en este momento que Temp tuvo una epifanía. La lámpara no era real. La casa no era real, su esposa no era real, sus hijos no eran reales, nada era real. Su vida durante los últimos 10 años no era real. La lámpara comienza a crecer y una luz roja se apodera de toda la visión de Temp. Comienza a escuchar gritos y sirenas. Temp había vivido 10 años de una vida ficticia en su mente durante los pocos minutos que duró desmayado en la vida real después del asalto del jugador de fútbol americano. Finalmente una patrulla de policía lleva a Temp a un hospital. Durante 3 años Temp lidió con depresión debido a la pérdida de sus hijos y esposa. En ocasiones aún ve a su hijo de 5 años en sus sueños. La historia de Temp es muy interesante y perturbadora, en cierta forma me recuerda a la película de El Show de Truman. ¿Y tú, te has fijado en los objetos que te rodean? Tocino vaginal. Se refiere a un post hecho por un usuario de Reddit de nombre que prefiero no mencionar ya que puede ser malinterpretado. El título del post es, puede que este no sea el lugar apropiado, pero hoy he menstruado esto. ¿Qué demonios estoy mirando Reddit? El post fue hecho en r/papping, un subreddit dedicado a postear videos e imágenes de extracción de puntos negros, espinillas, abscesos y cosas por el estilo. La foto compartida muestra un trozo carnoso y alargado con un pequeño agujero del tamaño de una aguja en el centro. Muchos usuarios comenzaron a comentar de qué podría tratarse y se llegó a la conclusión de que se trataba de una parte del endometrio que se había desprendido durante la menstruación. Pero el nombre de esta historia se lo debemos al usuario AstiLunatic15 quien comentó que esto le recordaba a un trozo de tocino bastante delgado. Es en este momento cuando OP hace algo que nadie se imaginaba y que la pondría en el salón de la fama de Reddit. Bueno, Reddit. He hecho lo impensable. Espero que esto no quede sepultado bajo estos comentarios geniales. Después de tantos comentarios maravillosos, he decidido seguir adelante con la sugerencia involuntaria de AstiLunatic15 y freír mi tocino vaginal. Antes de que nadie pregunte, decidí no probar bocado. Sin embargo, lo olí y olía jodidamente delicioso. Así que estuve bastante tentada. Luego recordé que había salido de mí. Mi madre me envenenó. Mi madre me envenenó. En el subreddit de r/of el usuario PoisonBamam hizo un post que perturbó a muchas personas. El título del post es Mi madre me ha envenenado y en él relata que desde hace una década que había cumplido la mayoría de edad, había tratado de mudarse a vivir él solo. Pero su familia se encontraba muy en contra de esa acción. OP consiguió trabajo como chef pero eventualmente tuvo que dejarlo debido a problemas de salud. Después trabajó como programador desde casa y su familia lo apoyaba pero poco a poco y a medida que le iban llegando otras ofertas de trabajo su familia se mostraba más y más hostil. App se mudó a una casa pero tuvo que volver con su familia 3 meses después ya que perdió su trabajo. Su familia se tornó aún más hostil,
Trataban de manipularlo diciéndole que era distante y que en realidad no le importaba la familia o que incluso los odiaba. Eventualmente OP consigue un trabajo que requiere que se mude a otro lugar. El día en que se iba su madre le regaló 2 tazones de fideos de ramen instantáneo a los cuales les habían removido los protectores y otras comidas. Cuando OP llegó al hotel donde se hospedaría temporalmente decidió comer uno de los tazones de ramen, tan pronto lo hizo se sintió enfermo, débil, mareado y con problemas para respirar. OP reconoció esta sensación como una que había tenido 2 años antes, después de que su hermana le diera algo de comer. Tomó agua para calmarse y sentirse mejor. Durante la semana siguiente OP recibió múltiples llamadas por parte de su madre recordándole que se comiera los fideos instantáneos. Es entonces cuando OP comienza a sospechar que ha sido envenenado. Ordena un test de cianuro y lo prueba. AP había sido envenenado con cianuro por su propia madre. Decide acudir a la policía, pero la policía no toma ninguna acción. Después de unas semanas OP es visitado por su madre, quien venía en un carro rentado, vestía ropa negra y un suéter con gorro que le cubría la cara. La madre lo invita a subirse al auto en múltiples ocasiones, pero OP se rehúsa y se marcha del lugar. Lo último que supimos de OP es que se había mudado a otro estado y había conseguido un nuevo trabajo. Jason Enhao. Se refiere a una serie de posts hechos por el usuario Jason Enhao, en los que nos comparte una historia que daría el peor giro posible. En resumen, Jason descubrió que su esposa Brandy Worley le había estado siendo infiel con el vecino durante mucho tiempo, así que decide confrontarla frente al vecino y a la esposa del vecino. Jason le dice que se va a separar, pero Brandy lo amenaza con nunca dejarlo ver a sus hijos. Ya que Brandy sabía que Jason había tratado de suicidarse cuando estaba en la universidad, y gracias a esto el juzgado tomaría el lado de Brandy cuando estén decidiendo quién se quedaría con la custodia de los hijos. La esposa del vecino se pone del lado de Brandy diciendo que es algo que supuestamente sucedió solo una vez. Jason y Brandy deciden que deben separarse momentáneamente. Mientras deciden qué hacer, Jason se quedaría con la casa y Brandy se llevaría a los hijos con ella. Pero después de ver a sus hijos llorando, Jason decide perdonar la infidelidad. Sin embargo, un año después, Jason descubre que Brandy le envió fotos al vecino de nuevo, pero Brandy se excusa en que fue un error. Jason trata de ir a terapia de pareja, pero Brandy se niega en todo momento. Después de varios días pensándolo, Jason decide conseguir un abogado y divorciarse de Brandy. Brandy Worley asesina a sus 2 hijos con un cuchillo, se apuñala el cuello y llama a la policía. Durante la llamada Brandy dice: mi esposo quería un divorcio, quería llevarse a mis hijos, no dejaré que se lleve a mis hijos. Brandy es arrestada y llevada a juicio. Su familia, en un repugnante intento de lavarle la cara a Brandy, hace una recaudación de fondos en memoria de los hijos, pero que en realidad buscaba cubrir los gastos médicos y judiciales de Brandy, la madre que los había asesinado. Jason fue hospitalizado, pero afortunadamente contaba con buenas personas que lo ayudaron a recuperarse. En su último post, Jason comentaba que había ido recuperándose de todo esto poco a poco, que la familia de Brandy había tratado de robar sus pertenencias e incluso lo amenazaron para que les diera dinero. Y también comentaba que en el aniversario de la muerte de sus hijos había ido a visitarlos a su tumba, pero la familia de Brandy lo vigilaba y le dificultaba la visita. Esto no le permitía visitarlos tanto como quisiera, demostrando así que la familia de Brandy está conformada por seres repugnantes. Scott Kleschut. Se trata de un comentario hecho por un usuario anónimo en un post que preguntaba: ¿a los que han matado accidentalmente a alguien, qué fue lo que pasó? Si bien el post estaba lleno de comentarios perturbadores, uno destacaba entre los demás. El comentario relataba que cuando era niño él y sus amigos tenían una base secreta cerca a un acantilado donde iban a jugar. En el pueblo donde vivían había un niño que posiblemente tenía algún tipo de discapacidad mental, pero al que, al ser niños sin conocimiento, simplemente consideraban raro y aterrador. En un momento fueron a su base secreta y vieron al niño raro sentado dentro de su base, así que le gritaron que se bajara, a lo que el niño respondió: oblíguenme, y acto seguido comenzó a tirarles manotadas de tierra. El comentario describe que comenzaron a escalar y que a partir de aquí los recuerdos se vuelven borrosos, pero que recuerda ver al niño caer y el subsecuente sonido que aún recuerda vívidamente.
Bajaron a ver cómo estaba, se encontraba en una pose extraña, con sangre saliendo de su boca. Todos corrieron y nunca hablaron de esto con nadie. Algunos usuarios comenzaron a indagar en la identidad de esta persona y después de investigar un poco, llegaron a la conclusión de que el niño que había muerto se trataba de Scar Charlie, quien había desaparecido varios años atrás. Todo cuadraba muy perfectamente y la policía fue alertada de este comentario como una posible solución a una desaparición de más de una década. Muchos usuarios también comenzaron a preguntarle al usuario del comentario, pero tan pronto lo hicieron, borró su cuenta. El tipo que se comió su propia pierna. Es una AMA hecho por Incredibly Shiny Shardy, que es uno de los casos más conocidos en Reddit y del cual ya existe un video en el canal. En el post, Shiny nos cuenta que se encontraba conduciendo su motocicleta el día de los caídos, un auto que venía en dirección contraria frenó e indicó que quería girar. Él siguió conduciendo normalmente y cuando había rebasado al auto, este golpeó la parte trasera de su moto y lo mandó a volar. Durante la semana que estuvo en el hospital, todos los doctores le afirmaron que no podría volver a caminar usando ese pie, ya que estaba totalmente destrozado. Entonces decidió amputarlo y llevarlo a casa para usarlo como pie de lámpara o decoración. Después de limpiarlo un poco, vio como la parte superior de la espinilla se encontraba expuesta. Es entonces cuando llama a sus amigos más cercanos y después de cocinar la carne, hacen unas fajitas y comen uno de los platillos más inusuales. El homicida de los memes. Se refiere a una imagen en un post hecha por el usuario Narato en el subreddit de Advanced Animals. El título del post es "Finalmente tengo el valor de decirlo", y la imagen en cuestión es un oso con un texto que dice: "Mi hermana tenía un novio abusivo adicto a las metanfetaminas. Lo maté mientras estaba inconsciente con sus propias drogas", y lo catalogaron como una sobredosis. El post levantó muchas preguntas de varios usuarios. En un momento fue enviado al FBI con el fin de que se iniciara una investigación e incluso muchos medios periodísticos reportaron sobre el hecho. Eventualmente Narato hizo un nuevo post donde afirmaba que el post era una broma y que solo una parte de la imagen había sido basada en experiencias de su vida personal. Redasblue 101. El 28 de abril de 2017 en la ciudad de Kitchener, Melinda Basilige fue asesinada por su exnovio, Aher Hassan, quien le propinó 47 puñaladas, 27 de las cuales fueron en el cuello. Su exnovio, Aher Hassan, inmediatamente cruzó la frontera desde Canadá a Estados Unidos, donde estuvo viviendo durante 2 meses. Durante este tiempo surgió un post en Reddit con el título "Se busca por asesinato en Kitchener". Mi lado de la historia, y se trataba de un post supuestamente creado por Aher bajo el usuario RedasBlue101. En el post el usuario comentaba varios detalles de la vida personal de Melinda, cosa que hacía mucho más creíble el post. El post comentaba que habían estado en una relación seria durante 1 año y 3 meses, pero debido al trabajo de Aher se habían distanciado un poco. Además, Anna, una de las amigas de Melinda, se encontraba embarazada, por lo que Melinda y Anna se habían ido a vivir juntas. Eventualmente Aher y Melinda tuvieron una discusión en mensajes de texto y decidieron dar por terminada la relación. Cuando Aher fue a casa de Melinda para hablar sobre el hecho, fue recibido por el hermano y el novio de Anna, con los que tuvo una pelea. Después de algunas semanas, Aher y Melinda volvieron a comunicarse y decidieron hablar. Pulieron asperezas y hablaron de intentar tener una relación de nuevo. Melinda le pidió que fuera honesto y le dijera si había tenido algo con otras mujeres mientras estaban separados. Aher responde que sí. Melinda se enfurece y comienza a golpear a Aher. Aher la empuja. Melinda cae y se golpea contra un fregadero. Cuando Aher se acerca a preguntarle si está bien, Melinda saca un cuchillo de la nada y ataca a Aher. Después de sufrir heridas en las manos, Aher toma un cuchillo y apuñala a Melinda. Eventualmente Aher fue capturado y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de haber cumplido 16 años en prisión. Durante el juicio Aher comentaba que no era su intención y que actuó sin pensar. El post de Reddit no fue tomado en cuenta durante el juicio, por lo que no se sabe si se trata de un post creado por Aher o por alguien tratando de hacerse pasar por el asesino. El carnicero. Lost media es otro término popularizado en Internet. Se refiere a material artístico, auditivo, visual o audiovisual que se cree que ha desaparecido,
o que ya no se encuentra accesible para el público general. A grandes rasgos, los casos de Lost Media se caracterizan por personas que recuerdan haber experimentado algún material audiovisual y que se encuentran en busca del nombre o el origen de dicho material. Este es uno de esos casos. El 12 de septiembre de 2019 en el subreddit de Tip of My Tongue, un subreddit dedicado a encontrar esa canción, película o palabra de la que no recuerdas más que cosas específicas que no te darían una respuesta si las buscas en Google. El usuario TheUser00 crea un post con el título La espeluznante película stop motion de Nickelodeon relacionada con un carnicero. El usuario nos relata que es de Sudamérica y que alrededor del año 2004 Nickelodeon solía mostrar cortometrajes durante la noche o en medio de los distintos shows. El usuario describe que hubo uno que le llamó la atención más que el resto debido a lo oscuro que era. Se trataba de un video de stop motion en blanco y negro que usaba huesos reales de animales. El título del corto era algo relacionado a El Carnicero y mostraba a un carnicero haciendo su trabajo en un lugar oscuro. Es entonces cuando los esqueletos de los animales se fusionan y crean una especie de monstruo que comienza a atacar al carnicero. Además habían algunas jarras con animales dentro. También compartió con nosotros una foto de cómo lucían los animales y de otro show de Nickelodeon que él recuerda haber visto. Hizo el mismo post en otros subreddits tratando de ampliar la búsqueda y después de un año, en junio 20 de 2020 hizo un post en el que decía que estaba un 90% seguro de que se había encontrado el extraño video, que se trata de Butcher's Hawk por Sam & Pummel. Dejaré el nombre en la descripción del video y un enlace para que lo puedan ver. Pero les advierto que se trata de un corto bastante perturbador. Ahora, si bien hay un 90% de certeza de que se trata de este video, lo cierto es que no se ha confirmado que Nickelodeon haya transmitido este video. Además, el usuario hizo varias actualizaciones en forma de edits en los que mencionaba que había avanzado en la investigación y que muchas de las respuestas lo dejaban frustrado. Es posible que este caso aún esté sin resolver. El silbador. Se refiere a un comentario hecho por BenBon1234 en un post que preguntaba qué es lo más aterrador que te ha ocurrido realmente. BenBon nos cuenta que cuando tenía 8 años vivía en un área pantanosa cerca a un bosque. Un día se encontraba paseando su perro junto con su mamá a altas horas de la noche cuando empezó a escuchar un extraño silbido, que si bien sonaba parecido a un pájaro, tenía una cadencia y un sonido inconsistente que lo hacía sonar humano. Cuando se giró para ver a su mamá, ella parecía preocupada e incluso aterrada. Su mamá cogió la mano de BenBon y lo apresuró para que volvieran a casa. BenBon eventualmente se olvidó de esta experiencia, hasta que 2 años después, cuando se encontraba paseando a su perro a altas horas de la noche volvió a escuchar el mismo silbido. Tan pronto lo escuchó un escalofrío le recorrió la espalda así que corrió tan rápido como pudo y entró en su casa. A medida que pasaba el tiempo cada vez iba pensando menos en el suceso, se lo contó a muy poca gente y eventualmente se olvidó totalmente. El tiempo pasa y BenBon ahora tiene 24 años y vive con su novia en un estado diferente. Es el día de la independencia así que deciden ver los fuegos artificiales desde la orilla del río Missouri. Se aproximaba una tormenta y era el final de la tarde, cargando al ambiente de un aire escalofriante. Comienzan a oír a alguien remando un bote. La novia de BenBon decide ir por unas cervezas al auto. Tan pronto se va, la figura comienza a silbar con el mismo tono espeluznante que BenBon había escuchado cuando tenía 8 años. La figura en el bote se da la vuelta. BenBon le pregunta quién es. Pero la figura simplemente silba un par de veces, se da la vuelta y se aleja remando su bote. ¿Cómo es posible que esta figura lo haya encontrado después de 14 años? Es la pregunta que BenBon se hace. Si bien la historia puede parecer ficción, lo cierto es que BenBon compartió un video del hecho, cosa que le da mucha más validez a su experiencia. De nuevo, el link de dicho video estará en la descripción. Nivel 4. Tiendas misteriosas. Se refiere a un post hecho el 29 de julio de 2019 por AsmanFlow123 en el subreddit de Too Afraid to Ask, un subreddit dedicado a hacer preguntas que muchas personas no serían capaces de hacer en la vida real. El título del post es: 12 tiendas misteriosas e idénticas abrieron en mi calle, ¿qué puede estar pasando? En el post Asman nos cuenta que vive a las afueras de una gran ciudad en un área suburbana donde muchas tiendas locales han cerrado debido a dificultades.
Después de un mes sin que nada pasara, de la nada, aparecieron 12 tiendas idénticas, la distribución de las estanterías con productos era idéntica, los productos que vendían y sus precios eran idénticos. Si bien los nombres de las tiendas no eran iguales, todos eran parecidos, y los letreros que tenían usaban el mismo tipo de letras, tamaños, formas y colores. Cuando entra a comprar algo siente que los trabajadores lo miran amenazadoramente. Todas las tiendas venden productos genéricos de precio bajo a un precio mayor del normal. Además, todos los productos que venden son productos que ya han caducado y que en algunos casos incluso están podridos. Muchos usuarios comenzaron a dar sus propias teorías, sin embargo la mayoría parece estar de acuerdo en dos cosas. 1. Se trata de algún tipo de fachada para negocios ilegales. 2. Lo más probable es que el negocio ilegal sea lavado de dinero. Basados en esto, muchos usuarios recomendaron a Iseman que se fuera de ese lugar tan rápido como fuera posible o si no terminaría muerto. Sin embargo, en una última actualización Iseman afirmaba que se encontraba bien. Esto fue lo último que supimos de Iseman. Estuve en un culto. Se trata de un post hecho por Trovabay 181.718 titulado Estuve en un culto. En el post relataba que era una persona que sufría de depresión, pero afortunadamente la universidad en donde estudiaba contaba con buena atención psicológica. Es entonces cuando se presenta una oportunidad para ir a un campamento con un grupo que buscaba ayudar a estudiantes con problemas mentales. Pero para ir necesitaban la autorización de los padres, entonces OP llena un documento con su información de contacto, y esa misma tarde 2 personas se presentan en su casa y terminan convenciendo a los padres de firmar los permisos necesarios para el campamento. Cuando llegan al campamento, los encargados les quitan todas sus pertenencias incluyendo teléfonos celulares y les dan sudaderas iguales a todos los asistentes, además no se les permitía contactar a sus familias. Después de unos días OP se da cuenta de que se trata de un culto y logra comunicarse con sus padres. Por la madrugada, su padre le dice que ya están listos para recogerlo. OP se escapa y algunos encargados tratan de atraparlo, pero OP llega al auto. El jefe del campamento confronta al padre de OP y le dice que esto no estaba permitido y que habían firmado un contrato. El padre le dice que se pudra y se va a toda velocidad. Durante varios meses los líderes del culto trataron de llevar a OP al campamento e incluso trataron de secuestrar, cosa que hizo que OP y su familia tuvieran que cambiarse los nombres y mudarse a otro estado. Este post original fue creado hace 7 años y en su momento perturbó a muchos usuarios, sin embargo el final de esta historia es inesperado y tiene un sabor agridulce. El 1 de febrero de 2023 OP hizo un nuevo post titulado Cerrado. En él nos comenta que parte de la historia era real, específicamente el inicio hasta la parte en que 2 personas del culto se presentaron a su casa. Lo que en realidad pasó fue que las 2 personas que se presentaron a su casa causaron sospechas en la madre de OP, quien creía que se trataba de un culto y por ende no dejó que OP fuera al campamento. OP había escrito toda esta historia después de haber visto videos sobre cultos, más específicamente el culto Eaben Asgate. OP siempre había sido fan de los misterios e incluso había hecho otros posts. OP usaba el misterio como una forma de afrontar su realidad. Era una persona con una enfermedad grave, cosa que hacía que tuviera que pasar mucho tiempo en hospitales y clínicas. Los misterios eran su forma de olvidarse de la situación en que vivía. La intención original de OP era dejar que el misterio simplemente se desvaneciera poco a poco, pero en diciembre de 2022 los doctores de OP le dijeron que los tratamientos no estaban funcionando y que le quedaba poco tiempo de vida. OP decide que no quiere ir a la tumba guardando secretos y es por esta razón que decide darle un cierre a esta historia. Improbable adicto a la heroína. Se trata de una serie de posts hechos por el usuario Spontaneous Edge. En el primer post titulado, Ayer me metí heroína. No soy un consumidor de drogas y nunca he hecho nada más allá de la hierba cuando era un adolescente. Este post fue hecho en septiembre de 2014 de 2009 y en el Spontaneous nos cuenta que es una persona de 24 años con una vida estable. Nunca ha experimentado con ningún tipo de droga más allá de una única vez en la que fumó marihuana por pura curiosidad. Si bien tiene una buena vida,
Piensa que nunca se ha arriesgado y esto lo hace sentir como si no hubiera vivido su vida hasta ahora. Entonces se detiene en un lugar en Washington Square Park conocido por ser un lugar de expendio de drogas. Spontaneous quería comprar marihuana pero termina comprando heroína. Llega a casa. Rompe los pequeños pedazos con una tarjeta hasta transformarlos en polvo e inhala a través de un billete. Dice que se sintió más relajado que nunca y que era una sensación casi orgásmica que le hacía entender el por qué la gente se volvía adicta a estas sustancias. Sin embargo, enfatiza que era algo que haría solo una vez. Muchos de los comentarios del post le decían que no debió haber hecho esto, ya que posiblemente le arruinaría la vida, a lo que en un edit él respondió: por favor, no más comentarios diciéndome que ahora voy a ser un vagabundo adicto que muere de una sobredosis. No me sermonees con todos tus conceptos erróneos y tu falta de conocimiento o experiencia real sobre la droga. Este comentario resultó irónico, ya que marca exactamente los acontecimientos que pasarían a continuación, casi como en una especie de premonición. En el segundo post nos comenta que ha estado inhalando cada 2 o 3 días, que su novia lo dejó debido a rumores de drogadicción, después consiguió un nuevo dealer que le dio agujas y bolsas pequeñas a un precio más barato. Terminó inyectándose 5 bolsas en el transcurso de 7 horas. En el siguiente post nos cuenta que había experimentado otras drogas como el fentanilo y que técnicamente había estado muerto durante unos minutos debido a una sobredosis. Actualmente se encontraba en un hospital psiquiátrico siendo tratado. En el siguiente narra que ahora iba a ir a una unidad de rehabilitación y después se internaría en un programa residencial de rehabilitación. En su último post nos cuenta que se había rehabilitado y que llevaba desde el 2010 sin usar drogas fuertes. Había tenido un desliz en el 2018 en el que había fumado marihuana una vez, pero desde entonces había estado limpio. Grabaciones de altas horas de la noche. Se refiere a un post hecho el 2 de enero de 2014 por una usuario llamada Red Ones Blue 80 en el subreddit de r/Ghosts. En el post Red nos detalla que había estado usando una aplicación llamada Sleep as Android con la que buscaba dormir mejor. La aplicación en cuestión cuenta con una función que graba los sonidos que se hacen durante la noche, como estornudos, tos, cosas que dicen mientras están dormidos o cosas por el estilo. Red había estado usando esta aplicación desde octubre de 2013 sin ningún incidente. El 30 de diciembre su hijo de 3 años estaba durmiendo con ella pues le asustaba la oscuridad. Al día siguiente decidió borrar las grabaciones y entonces cuando descubre algo bastante aterrador. En una de las grabaciones se escuchaban sonidos parecidos a chasquidos o tecleos, entonces se escucha a Red decir ¿qué estás haciendo?, seguido por una respuesta inmediata de una voz grave que dice nada, después otros chasquidos y al final de la grabación se escucha de nuevo la voz grave diciendo algo que suena como son ellos. What are you doing? Oh. Naturalmente esto perturbó a Red, quien no tenía forma de explicar la voz grave ya que solo se encontraba con su hijo. Después de varias recomendaciones en los comentarios, Red mejoró la seguridad de su hogar y cambió las cerraduras. Eventualmente Red se mudó a otra casa dando por cerrada esta entrada. Datura. Hace referencia al usuario Flip and Flop, quien hizo un post en abril 17 de 2017. El título del post era "Finalmente conseguí algo de Datura, ¿cuánto debo tomar?", en el que comentaba que había conseguido un poco de Datura y quería saber cuál era la dosis recomendada. Tenía alrededor de 60 semillas y había leído que la dosis normal era de 10 a 20 semillas, pero no se encontraba muy seguro. Ahora, para dar un poco más de contexto, Datura o estramonio es una planta venenosa alucinógena que inhibe las funciones autónomas del cerebro. Es una droga natural muy peligrosa que puede incluso causar pérdida temporal o total de la visión, además de delirios psicóticos. La mayoría de personas lo describen como experimentar varios trastornos mentales al mismo tiempo, e incluso lo catalogan como la peor experiencia de sus vidas. Algunas personas incluso han terminado hospitalizadas o en psiquiátricos debido a trastorno general de ansiedad, trastorno de pánico severo, o incluso desrealización y despersonalización, todas enfermedades mentales bastante graves.
Los comentarios del post se llenaron de gente compartiendo sus horribles experiencias y aconsejando a Flip que no experimentara con el datura. Sin embargo, Flip lo hizo, machacó 15 semillas y las bebió en forma de té. En menos de 7 minutos Flip publicó un comentario, google.com, como normal de nuevo, detente ahora. Flip ya se encontraba delirante, después de un comentario en un post de 2 mamuts luchando en el que comentaba por favor, estos grandes perros peleando no bien. Flip desapareció y no sabemos de su destino. U/Carl H. Carl H. era un usuario de Reddit ampliamente conocido en Reddit, más específicamente en subreddits dedicados a la programación. Carl era una persona ampliamente querida en dichos subreddits ya que se dedicaba a ayudar a personas que estaban tratando de aprender a programar. Carl tenía un canal de YouTube y una página web con tutoriales sobre programación e incluso en un momento salvó a una persona del suicidio, logrando de esta manera ganar el premio al usuario de Reddit del día. Hasta aquí todo lo referente a Carl parece impecable y pinta a Carl en una luz buena. Sin embargo, de repente Carl dejó de responder y de ser activo en sus redes. Después de una pequeña investigación, los usuarios de Reddit descubrieron que Carl había sido capturado por la policía por unos cargos horribles que involucraban a su pareja Charles Donovan y a su pequeño hijo de 9 años. Eventualmente Carl se suicidó y quedó para siempre en el salón de la infamia de Reddit, como una persona que, como dice el dicho, es un lobo vestido de oveja. Esta historia fue explorada más a fondo y con detalle en un video de este mismo canal que voy a compartir en la descripción. Intruso. Es una entrada bastante corta y se trata de una imagen bastante popular en internet que probablemente ya hayas visto en algún momento. La imagen en cuestión pertenece a un post hecho por Fad and the Crust el 16 de agosto de 2016. El título del post es: recibí una notificación de mi aplicación doméstica inteligente en mitad de la noche que decía su timbre ha detectado una visita. Sobra decir que la imagen es bastante aterradora y esto fue lo que la popularizó en internet. Referente a Fad and the Crust, está bien aunque tuvo que pasar por un trasplante de hígado que afortunadamente salió bien. U/Daryl Pratt. Se refiere a un acosador de la periodista Alana Pierce. En principio Daryl la acosaba en YouTube y en Facebook, pero su acoso se intensificó después de que Alana se tatuó las cejas. Esto molestó a Daryl, que comenzó a enviar muchos más mensajes personales a Alana, quien obviamente se sentía muy incómoda. Alana bloqueó a Daryl. Daryl se creó otra cuenta de Facebook con la que le pidió que por favor desbloqueara la otra cuenta. Después de que uno de los amigos de Alana le pidiera que dejara de acosar a Alana, Daryl se crea una cuenta en Reddit con el nombre de Daryl Pratt. En esta cuenta, Daryl se dedicaba a hacer preguntas sobre la legalidad de distintas acciones, como el abrazar a alguien sin su consentimiento o el hecho de enviar muchas cartas a una persona. Los usuarios en Reddit le recomendaron a un instituto de salud mental para superar su obsesión, pero Daryl siempre se negaba diciendo que solo se trataba de amor y de nada más. Eventualmente Daryl hizo un último post y no se supo más de él. Mother Horse Ass. Se trata de una serie de comentarios hechos por el usuario 9 Mothernan Horse 9 Ice 9 o Mother Horse Ass. Los comentarios no parecen ser posteados en subreddits específicos, y en principio no parecen tener relación al post en el que se hacen. Sus comentarios son bastante raros y hablan sobre órganos humanos gigantes o portales de carne que aparecen en distintas ciudades y en distintos años. Por ejemplo, un portal en forma de garganta que exhalaba un aliento nauseabundo que apareció durante la guerra de Vietnam. Estos comentarios atrajeron la atención de muchos usuarios quienes sentían interés en la historia que contaban estos comentarios, o porque creían que Mother Horse Ass tenía algún problema mental. Se terminó creando un subreddit dedicado a investigar más a fondo la historia que Mother Horse Ass nos ofrecía. Eventualmente Mother Horse Ass hizo un post comentando que no se trataba de una historia de ficción pero tampoco de una historia real, y cerraba el post de forma ominosa diciendo: estamos en el vértice, todos nosotros, los tiempos son calamitosos, estamos a punto de ser reunidos de nuevo en los brazos de madre, para convertirnos en una sola carne con ella, la madre que reúne niños perdidos, la madre que he visto en espacios oscuros desde que era niño, en ese entonces cuando la llamaba la madre con ojos de caballo. Estamos a punto de volver a conocerla, a punto de ser desnacidos. El feto descomponiéndose.
Una historia bastante repugnante de horror médico similar a la de los pantanos de Dagoba. La historia fue compartida por FatMama923 en un post de Reddit que preguntaba cuál ha sido su peor momento de estoy tan jodido. La historia es bastante desagradable y recomiendo saltarla si fuiste una persona con complicaciones de parto o embarazo. Ahora bien, demos paso a la historia. Fatmama es una estudiante de medicina. En una de sus prácticas, el médico en jefe recibe una paciente con obesidad mórbida extrema que se queja de dolor abdominal y vaginal además de fiebre alta. El doctor hace unas palpaciones abdominales y siente una masa en el cuadrante inferior derecho, así que decide hacer un ultrasonido. Sin embargo, las ondas del ultrasonido no logran penetrar la grasa abdominal de la paciente, que pesa alrededor de 320 kilos. Así que decide que la única opción es hacer un ultrasonido transvaginal. El doctor y 30 enfermeros levantan a la paciente, la ponen encima de una mesa y le ponen unos amarres médicos. Ahora algunos enfermeros levantan los pliegues y con ayuda de otros enfermeros los mantienen en su sitio para que no hagan estorbo en el ultrasonido. Cuando finalmente retiran los pliegues que ocultaban la zona íntima de la paciente, se desprende un olor nauseabundo. Los muslos y la apertura vaginal soltaban un líquido café grisáceo de consistencia espesa. Todos tienen arcadas y están a punto de vomitar dentro de sus máscaras. Fatmama consigue un spray de menta para enmascarar el olor. La paciente se queja de que quiere bajarse de la mesa e ir a comer. Ahora, resulta que la paciente había tenido relaciones sexuales y había quedado embarazada. Sin embargo, por culpa de su peso no se había dado cuenta. El feto se estaba descomponiendo dentro de ella y la placenta se encontraba flotando dentro del útero. La paciente es llevada a cirugía. Fatmama nunca más supo de ella y agradece no haberlo hecho. Gracias a esta paciente, Fatmama dejó la carrera de medicina. Inmortalidad cuántica. La inmortalidad cuántica es una teoría de la física cuántica parecida al ejercicio mental del gato de Schrödinger. La inmortalidad cuántica dicta que cuando alguien muere se crean dos universos, uno en el que muere y otro en el que vive. Esencialmente, siempre va a existir un universo en el que la persona vive y a esto se refiere la inmortalidad cuántica. Esta teoría destruyó la vida de Av43, un usuario de Reddit que se obsesionó con la idea de la inmortalidad cuántica. Le aterraba la idea de vivir para siempre. Hizo varios posts en distintos subreddits debatiendo la posibilidad de que la inmortalidad cuántica fuera falsa, y a medida que pasaba el tiempo incluso dijo sentir terror existencial. Eventualmente hizo un último post en el que decía inmortalidad cuántica, pronto me quitaré la vida. Es demasiado, no puedo más. Nunca más volvió a postear nada, y no se supo más de él. Recomiendo no pensar mucho en la inmortalidad cuántica o algún otro ejercicio mental como el basilisco de Rocco, ya que pueden causar ansiedad en muchos casos. La rueda de hámster de Nickelodeon. Es una entrada parecida a la de El Carnicero. Surge en un post hecho por Cesus Chariot en el 2017. El título del post es Humanos desnudos caminando hacia y en ruedas de hámster. Posible interferencia de radiodifusión. Principios de la década de 2000. Ces nos cuenta que cuando era niño solía ver mucho el canal Nickelodeon. En un día cualquiera, después de jugar con sus amigos, llegó a casa, prendió la TV en el canal Nickelodeon y vio una especie de cortometraje en escala de gris que retrataba cientos de personas caminando hacia ruedas de hámster. Algunas personas ya estaban dentro de las ruedas de hámster. Todos caminaban sin cesar, sin emoción alguna en sus caras y con movimientos robóticos. No hay vida en sus ojos. De fondo se escucha únicamente el viento. Su se pregunta, ¿por qué Nick transmitiría algo como eso? Pero sigue mirando durante varios minutos hasta que finalmente se aburre y cambia el canal. Cuando cambia el canal se da cuenta, ¿qué demonios fue eso? Devuelve el canal a Nickelodeon, pero simplemente está transmitiendo un capítulo de Bob Esponja. Frenéticamente busca por todos los canales pero no encuentra las ruedas de hámster. Durante varios años buscó el video pero no lo encontró. Eventualmente fue suspendido y no se supo más de la rueda de hámster de Nickelodeon. Llámese demonio. Se trata de un comentario hecho por Doraslos Artist en un post que preguntaba seriamente, ¿cuál es tu experiencia inexplicable? Si bien el comentario original fue removido por los moderadores, afortunadamente la historia fue republicada por otros usuarios. En resumen, Resles tenía 20 años,
Decidió no ir a trabajar ese día y pasar el día pescando con su novia. Pero decide tomar unos tragos. Es aquí cuando conoce a un tipo de cabello puntiagudo y decolorado en las puntas, ojos grises con pupilas extremadamente pequeñas, dientes un poco afilados y ropa de diseñador. El tipo comienza a hablarle a Resles. Resles siente la necesidad de decirle a su novia que se vaya un momento. El sujeto comienza a hablar sobre cosas que no debería saber, como el hecho de que Resles trataba mal a su novia, o que hacía ciertos gestos con la mano, hasta sabía la forma en que Resles tomaba baños. Detalles tan íntimos e insignificantes que muchas personas no los compartirían ni con sus más allegados, pero que de alguna forma este tipo sabía. De repente el sujeto dice, se supone que hoy debías ir a pescar, si lo hubieras hecho te habría ahogado en el mar. ¿Quién eres? Pregunta Resles. Puedes llamarme Jamie C. Salté del puente de San Francisco hace 5 años, y te hemos estado observando. Jamie compra bebidas a Resles, y antes de que se despidan le dice a Resles, mira mi auto afuera y dime qué dice la placa. Es un Volkswagen Escarabajo de color blanco, la placa dice Feroz. La próxima vez que me veas, será en un Mercedes-Benz de color negro, y su placa será Utopia. ¿Cuándo se van? Resles le pregunta a su novia. ¿Sabes qué era eso? Un demonio, responde la novia de Resles. Resles ha estado obsesionado con los Mercedes-Benz de color negro durante 10 años y cree que la próxima vez que se encuentre con Jamie, Jamie tomará su vida. Resles borró su cuenta y no se supo más de él. La tipa de los gatos. Es una entrada complicada de explicar, generalmente hablando de trata de un usuario de Reddit que en un principio hacía posts bajo el nombre de Alegretta. Sus posts eran inquietantes y parecían mostrar que era una sociópata o psicópata. Por ejemplo, posts hablando sobre cómo la relajaba matar insectos o cómo creía que la empatía no era necesaria para vivir. A medida que pasaba el tiempo, los posts que hacía se iban volviendo más oscuros y afines al asesinato. Preguntas del tipo: ¿está mal pensar en matar a alguien si al final no lo hago? ¿O está mal impulsar a alguien al suicidio? Y en un momento incluso preguntó qué le pasaría a un gato si lo metieras dentro de un horno microondas. A esta pregunta le siguió: ¿sería peor matar a un gato o a un humano? En dicho post ella misma decía que muchas personas merecían la muerte y que asesinar a alguien sería emocionante, pero que los gatos eran simplemente inocentes. Uno pensaría que el comentario indica que no pretende hacerle daño a los gatos, pero esta frase, en retrospectiva, significaba todo lo contrario. Basado en el título y en los comentarios que han sido descritos hasta ahora, muchos de ustedes se imaginarán a rasgos generales lo que pasará a continuación, y aún así, creo que ninguno se imagina la última pregunta que la tipa de los gatos hizo desde la cuenta de Alegretta. ¿Crees que es moralmente incorrecto comprar un hámster solo para disfrutar cortándolo y matándolo? Después de este post, su cuenta fue baneada y eventualmente borrada por ella misma. Es en este momento donde se crea una nueva cuenta, Lady Arras, la cuenta por la que se le conoce ampliamente y que, si bien es una cuenta abandonada, es la única cuenta que no ha sido borrada. La cuenta tenía el mismo tipo de posts que Alegretta, posts preguntando cosas relacionadas a asesinatos, masacres y cosas de ese estilo. Sin embargo, la cuenta más relevante se trata de Lady Arras 2. En uno de sus comentarios decía que estaba consciente de que sus pensamientos no eran normales y que debía buscar ayuda, pero que por falta de tiempo y dinero no lo había hecho. Además, estos pensamientos no la controlaban y usualmente era capaz de controlarlos, usualmente. Después, en otro comentario afirmaba que no le gustaba la idea de torturar animales, había matado a un gato una vez solo por probar. Pero no buscaba activamente maltratar animales y probablemente no lo haría de nuevo, probablemente. Vivo en un culto. Se refiere al usuario Just Made This Account, quien en un post nos comentaba que había nacido y crecido en un culto. El culto vendía objetos por internet, él les ayudaba, y en los momentos que tenía acceso a internet gracias a eso, usaba páginas de incógnito para que no quedara en el historial. Tenía 19 años de edad, pero aún era tratado como un niño dentro del culto y agradecía a las personas que comentaban sobre sus vidas en Reddit, ya que esto lo ayudaba a seguir adelante. En los siguientes posts nos podemos dar una idea de cómo es la persona detrás de la cuenta y de cómo funciona el culto. El usuario es una persona con 2 hermanas que quiere salir del culto, vive en Canadá, es consciente de que ignora muchas cosas pero está dispuesto a aprender.
Le gusta el dibujo y quiere visitar el mar en algún momento de su vida. Su personalidad es muy amable. Gracias a otros posts sabemos que puede salir del culto, pero quiere y debe llevarse a sus hermanas para que no les pase nada malo si él las deja. En un momento comparte que últimamente ha estado bebiendo mucho a escondidas y después de esto su cuenta se llena de pasajes bíblicos por un tiempo. Eventualmente afirma que está aprendiendo a conducir y a leer y escribir de mejor manera, pero pide ayuda para aprender matemáticas ya que le es difícil aprender. Después pide ayuda con consejos para dejar de beber. Conectando los posts más recientes sabemos que fue capaz de salir del culto y llevaba más de un año viviendo en Vancouver, que había conseguido muchos amigos y que había tenido un trabajo a tiempo parcial que tristemente perdió durante la pandemia del 2020.